Hola, bienvenidos a su podcast Business en la Cocina. Seguimos con la ruta de visitas a restaurantes aquí en Oaxaca y en este momento estamos en Itanoni con la chef Lea Gabriela. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. No, pues es un honor. Es un lugar bien bonito donde estamos. Ojalá si tienen la oportunidad de visitar Oaxaca, vengan a conocer también este lugar. Es muy agradable, muy tradicional. Y aparte, pues bueno, tienen un desarrollo, más bien están investigando el tema de especies endémicas de maíz. Nos platicabas fuera del aire, ¿verdad? Sí, claro, estamos haciendo investigación y tenemos una caracterización sensorial de los maíces originarios o a lo que le llamamos maíces criollos aquí en Oaxaca. Qué padre. Estaba leyendo que eran alrededor de 27 especies. ¿Un poquito más? Mira, en México, bueno, en general hay alrededor de 50 razas de maíz. 50, ok. Aquí en México, de las 200 que existen. Ok. Sí, y nosotros en México tenemos alrededor de 50 y aquí en el restaurante manejamos unas 6 razas diferentes. Ok. Tenía una duda. Lo que están haciendo, si lo entendí bien por lo que investigué, ¿se podría comparar con investigar como todas las características, o sea, como el vino, por ejemplo, como la uva? Exactamente. Pero en el maíz. Exactamente. Ok. Exactamente. Tenemos una caracterización ya determinada, tenemos una investigación ya registrada con la caracterización sensorial de cada uno de los maíces que manejamos aquí en el restaurante. Y esta caracterización la tenemos desarrollada con base en los colores de los maíces. Ok. ¿Sí? Hay diferentes razas en cada color de maíz, hay diferentes colores de cada raza de maíz o de varias razas, y nosotros seleccionamos 4 colores básicos que son el negro, el rojo, el amarillo y el blanco. Somos pioneros en esto. Cuando comenzamos el restaurante hace 20 años, decíamos, ¿cómo podemos hacer para que la gente vea la diferenciación o haga una diferenciación en los maíces que estamos manejando y para que se den cuenta que son diferentes? Y en ese entonces estaba estudiando psicología gestalt y yo dije, bueno, pues vamos a hacerlo de manera... La primera impresión que nos da una diferenciación es la vista. Entonces vamos a poner maíz negro, amarillo y blanco, ¿no? Okay. Y la gente me decía, ¿y con qué pintas el maíz? Y yo decía, no, pues, o sea, así como tú eres de ese color apiñonado y yo soy de este color, los maíces también tienen su propio color. Claro. Bueno, es que se da mucho, ¿no? Que sí pintan las masas como para... Digo, como un tema estético, ¿no? Más bien en la cocina, pero... Sí, claro, más que nada como para darle ese tono estético y presentación, claro. Sin embargo, lo que buscan ustedes es respetar esa naturaleza endémica de la especie, ¿no? O del maíz. Mira, el maíz es algo tan nuestro y que es nuestro punto óntico. Es tan familiar, es como cuando tienes a la pareja y no le dices... o a tu novia no le dices te quiero y entonces la novia te dice, pero ¿verdad que sí me quieres? Y tú le contestas, si no, no estaría aquí, ¿no? Y entonces dice, no, es que yo lo que quiero es que me digas que me quieres. Claro. Por eso, si no, no estaría aquí. Y la novia lo único que quiere es que le digas, sí te quiero, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo con el maíz es decirle, sí te quiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque comemos tortillas todos los días, pero es algo tan nuestro que no le damos importancia a la tortilla que comemos. Sí. ¿Sí? Entonces, generalmente la tortilla que comemos viene de maíces híbridos o mejorados, que no son malos, pero que en esa hibridación o en ese mejoramiento genético perdieron alguna característica. Porque además, las tortillas que comemos de máquina, que son hechas de harina de maíz, es un acopio de maíces blancos en donde se van todas las razas, y entonces pierden características sensoriales. Ok. ¿No? Okay. No sé si ustedes saben que es un maíz criollo. ¿O a qué le llamamos un maíz criollo? Si nos pudiera desarrollar el tema. ¿Verdad? Miren, y no, les hago esta pregunta porque
la mayoría de la gente no sabe que es un maíz criollo. Sí decimos tomate criollo, maíz criollo, sin embargo no sabemos a qué nos referimos exactamente o precisamente cuando hablamos de un maíz criollo. Claro. Y un maíz criollo es un maíz que se viene heredando de generación en generación desde los primeros asentamientos que hubieron aquí en Mesoamérica. Hasta el momento, los vestigios más antiguos que existen sobre el maíz están aquí en Oaxaca, en las grutas de Guilanaquitz. Y los vestigios que hay ahí son vestigios de la domesticación del teocintle. El teocintle es un zacate como de unos 60 de altura, al que le sale una especie de elote, que es una hilera de granos parecidos a cuando se corta el pasto y luego va creciendo el pasto y le sale una espiguita. Así se parece esa primera mazorca, y está cubierta con una ligera capa de totomo, lo que le llamamos el totomostle. Ese grano de teocintle se fue domesticando y lo fuimos domesticando las mujeres, y se cree que somos las precursoras de la agricultura porque buscábamos las semillas, flores, frutos para que comiéramos en lo que el hombre iba de cacería. Entonces se va creando de manera simultánea un complejo nutricional del cual yo todavía no he estudiado mucho, en el que se encuentra un equilibrio entre el frijol, que nos aporta las proteínas, el carbohidrato que nos aporta el maíz, los aceites y ácidos grasos que nos aporta la calabaza, y las vitaminas y los minerales que nos aportan los quelites. Y entonces este complejo se llama milpa, donde los productos primordiales son el maíz, el frijol y la calabaza. A eso le llamamos milpa. Entonces generamos un equilibrio nutricional que nos viene dando vida. Y entonces dentro de todas las culturas, me refiero mucho a la maya porque mis orígenes son mayas, en donde dice el Popol Vuh, y de maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne, y de masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Entonces venimos comiendo maíz desde quién sabe hace cuánto tiempo, venimos domesticando al maíz y somos hombres de maíz con una riqueza nutricional equilibrada en lo que es la milpa. Con el paso del tiempo se van heredando estos granos de maíz, y hasta la fecha aquí en las comunidades, cuando se va a casar una pareja, el papá del nuevo jefe de familia, que es el hombre, le regala a este nuevo jefe de familia una bolsa con semillas de la milpa para asegurar sistémicamente que a esa familia no le falte nunca alimento, que es el de la milpa. Entonces, un maíz criollo es el que se ha heredado la semilla de generación en generación, y que viene teniendo los sabores y las características únicas de esa raza y de esa semilla. Qué interesante. Más o menos en 1960 o en 1970 hay un crecimiento poblacional aquí en México muy grande, empieza a haber más importación de maíces y se encuentra la necesidad de hacer modificaciones genéticas de maíz a maíz, que son los mejoramientos o las hibridaciones, y se van haciendo mazorcas más grandes, con grano más grande, se eleva la producción, y entonces nos dan maíces híbridos o mejorados que también son buenos, ¿no? Pero pierden características al hacer estas cruzas. Y el tema es que los maíces criollos u originarios son maíces de muy baja producción y de muy bajo rendimiento. Justo eso le iba a preguntar, perdón la interrupción. Bueno, ahorita creo que se puso muy de moda este tema del maíz. Digo, usted lleva décadas literalmente haciéndolo, pero pues, ahorita, por ejemplo, en la Ciudad de México hay un boom de los maíces, ¿no? Uh-huh. Que la verdad es que no había ni siquiera hace 2 años, yo creo. Bueno, incluso hasta licor de maíz, ¿no? Ya sí, claro. Lo están haciendo. Sí, claro. Pero ¿hay riesgo de que justo esas variedades de maíz se extingan? Mira, es una pregunta muy buena la que me haces, y yo creo que sí hay riesgo. Y te voy a decir, el principal riesgo de la presencia de los transgénicos es precisamente ese tema, ¿no? Que se pierda esta semilla originaria. ¿Por qué?
Y yo estoy de acuerdo con la tecnología. Creo que los maíces transgénicos deben existir siempre y cuando se ocupen y se utilicen para los bioenergéticos, para los productos biodegradables que necesitamos por el desarrollo tecnológico que tenemos como seres humanos, ¿sí? No se deben, deben evitarse para crear hombres, porque nosotros no debemos comer esos productos. El problema que yo veo, cuando yo era chica, en Chiapas yo estuve en la secundaria en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapa de Corzo había una fábrica de moscas estériles del gusano barrenador. Ese proyecto se trataba de erradicar el gusano barrenador desde Canadá hasta América Central. Y lo que hacían era un gusano en el que se producía la mosca, el gusano barrenador. Entonces llegaba la mosca, ovopositaba, se generaba la pupa y esa pupa pasaba por un proceso de esterilización con rayos ultravioleta, y lo que pasaba es que después esa pupa se empacaba en cajas y con helicóptero se tiraba y se regaba por todo el campo. La mosca salía, pero una mosca estéril. Entonces, cuando una mosca natural quería hacer la cruza, no había viabilidad. Claro. Entonces se erradicó a la mosca del gusano barrenador en todo Canadá, Estados Unidos y México. Okay. El problema con los transgénicos es ese, que de entrada yo no creo que los transgénicos se puedan reproducir, porque la gente que quiere producir transgénicos es gente a la que le gusta el dinero, y entonces no va a generar una especie que se reproduzca, porque yo necesito que la gente dependa de mí para que pueda seguir comprando. El problema es que si los campesinos o la gente del campo siembra esos maíces y por alguna razón se da la milpa, ya no va a haber y se quiere cruzar con una variedad originaria, no va a haber semilla originaria, ¿no? Sin embargo, yo creo que nuestros pueblos son muy sabios. Y entonces, por alguna razón, cuando el gobierno comienza a meter los maíces híbridos, la gente en el campo dice, ok, yo tengo 10 surcos, pero voy a sembrar del maíz del gobierno, porque así dicen, voy a sembrar 7 surcos, pero de mi maíz que me regaló mi papá voy a sembrar 3. Y con esos 3 yo tengo mi autoconsumo para todo el año. Y entonces lo que hacen es resguardar y seguir cuidando esa semilla. Claro. Entonces yo creo que esta práctica va a permitir que las semillas sigan prevaleciendo, y lo que nosotros estamos haciendo a este respecto es que vamos a las comunidades y entonces yo le pregunto cuántos surcos, no, pues que voy a sembrar 3, pues siémbrate 6 y me vendes los otros 3. Y me dicen, pero te va a costar 80 pesos el kilo, y entonces yo digo, no importa, porque mi papel como productora y como procesadora de maíz es reivindicar su lugar. Y si el maíz cuesta 80 pesos por el kilo, voy a pagar 80 pesos por el kilo. Bueno, porque lo vale. ¿No? Porque lo vale, claro. Sí. Es el precio justo y es el precio. En un principio, los mismos productores, cuando comenzamos nosotros, le decíamos, ¿y cómo me lo vas a dar? Y nos decían, pues no sé, el que traen de Puebla cuesta 3 pesos, ¿no? Y yo le decía, ¿y tú cómo me lo vas a dar? Y pensaban y me decían, bueno, a 4. Y nosotros decíamos, ¿será que está bien a 4? Entonces, como apenas estábamos creciendo, pues decíamos, bueno, vamos a aguantar tantito a 4, y después de un tempiecito le vamos a decir que pues le vamos a dar 4.50, porque la calidad del maíz y el precio del maíz es ese, sustancialmente. ¿no? Y entonces vamos a ir poco a poco, en la medida que nosotros podamos ir creciendo, vamos a hacerlos crecer a ellos también, claro, y que ellos se vayan dando cuenta que también el maíz tiene un valor muy importante, ¿no? Porque además somos hechos de maíz. Claro. Y entonces, ¿cómo nos vamos a devaluar nosotros solitos? Sí, totalmente. ¿Existe alguna denominación de origen que ya se esté tramitando o que ya exista en los maíces? No. Que yo sepa, no. Okay. Pero tendría que ser todo Mesoamérica, ¿no? Tendría que ser desde Zacatecas, Durango, hasta pues, Sudamérica, Centro y Sudamérica, porque también ahí comen mucho maíz. Y casi comemos lo mismo,
pero con otros nombres. Y la gran diferencia con nosotros, con los mexicanos, es que nosotros nixtamalizamos y ellos no, ¿no? Y bueno, si tú practicas con un peruano, te va a decir, el peruano te va a decir, es que el maíz es de origen peruano, ¿no? Sí, todos los latinos, ¿no? Y entonces yo le voy a decir, como decía en una conferencia con la Federación Gastronómica Latinoamericana, es que no somos países, somos maíces, ¿sí? Y si todos estamos hechos de maíz desde aquí hasta la Patagonia, no somos países, somos maíces. Claro. ¿Y existe alguna organización o alguien que esté, digo, además de ustedes, evidentemente, que esté colaborando para esta protección de este maíz? Sí, está Rafa Mier, es un representante muy importante a nivel nacional, que tiene una fundación que se llama Tortilla de Maíz Mexicana, me parece. Y él está trabajando como en todo este proceso de legislar y del manejo de los maíces criollos u originarios. La verdad, es un montón de trabajo el que yo tengo. Yo colaboro y voy a la par con ellos, pero casi no estoy metida. Hay varias organizaciones también, me parece, no sé si sea de un proyecto originado también del trabajo de Rafa Mier, que se llama Sin Maíz No Hay País. Uh-huh. Que surgió a raíz de una exposición que hubo en el 2002 en el Museo de Culturas Populares, que se llamaba Sin Maíz No Hay País, en la que nosotros participamos 2 años, porque entrabas a la exposición del museo y cuando salías encontrabas a Itanoni vendiendo tetelas, y vendiendo de esos y vendiendo tortillas de diferentes maíces. Ok. Qué padre. Sí, qué padre. Y tenemos un rato recorriendo el mundo. ¿Y cuál es digamos, ahorita qué es lo que buscan específicamente? O sea, digo, sé que siguen haciendo investigación, pero, se busca que se dé a conocer más para que se consuma más, o cuál, digamos, que es el principal objetivo de todo esto. En la medida en que haya más gente consumiendo maíces originarios, en esa medida va a ser menos el riesgo de que se pierdan las semillas. Claro. Mientras más demanda haya de esas semillas, sí va a ser menor el riesgo, porque va a haber una mayor cantidad de producción, ¿no? Una mayor producción de esos maíces. Y bueno, el maíz oaxaqueño se ha posicionado, lo hemos posicionado muchas personas de una manera bien, bien padre y muy importante en México, pero yo sí le he pedido mucho a gente que viene de otros estados que posicionen los maíces de otros estados, porque en otros estados como en Michoacán, como en lo que es el Bajío, Querétaro, el Estado de México, hay maíces muy buenos también. Y entonces esos maíces también merecen tener su lugar. Claro. ¿Sí? Porque me dicen, oye, y si yo me llevo un maíz de acá a Morelos, a lo mejor te va a salir, si tienes características agroecológicas parecidas a las que hay acá, a lo mejor te va a salir una buena milpa, o a lo mejor se te vuelve esa milpa forrajera y te sale por un montón de hojas, y te sale una mazorquita toda pobre, o a lo mejor sí se te da, pero lo más interesante y lo importante es que los maíces que son de tu zona les dé su lugar también, que no los excluyas, que integremos todas las razas de maíces y todos los maíces que tenemos a lo largo de la República, Centro y Sudamérica. Sí, porque si no la demanda se vuelve de un solo lugar y todos los maíces, pues, es lo mismo, ¿no? Es un círculo vicioso. Al final del día no lo estamos explotando endémicamente, sino queremos sacar todo de un mismo lugar, ¿no? Así es. Y hay muy buenos maíces en otros lados, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que es bien importante incluir a todos en lugar de excluirlos. Claro, totalmente. ¿Cómo podrían hacer las personas que se dedican a la industria gastronómica para explotar el maíz que es de su región? Mira, hablando de business, creo que le sale más barato a un restaurante que no sea Puyol, por supuesto, a un restaurante en la ciudad de Tlaxcala, meter tamales con maíces de Tlaxcala, que decir, me llevo los maíces de Oaxaca para hacer un tamal. ¿Por qué? Porque se te encarece el producto. Claro. Sí, porque además tienes que pagar un costo para llevarlo de aquí para allá. Distribución y demás. Pero además, en Tlaxcala hay muy buenos maíces también. Entonces hay que aprovechar
lo que hay ahí cerca. Claro. Y eso te va a dar un producto a lo mejor menos costoso y puedes hacer un mejor negocio. Sí, muy buena calidad, ¿no? Sí, claro, porque a mí me parece que en estos momentos es muy importante tener proyectos que tengan una sustentabilidad y una sostenibilidad, Claro. porque nuestro planeta está que ya no nos aguanta. Sí, totalmente. Y en cualquier ratito se va a sacudir, y si no luchamos por un equilibrio con él, pues nos vamos a acabar, bueno, ya nos estamos acabando solitos, ¿no? De este problema pandémico Sí, claro. que ya nos está dando como una probadita de nuestro propio chocolate, Sí. Sí. ¿no? O sea, la naturaleza ya está diciendo, ay, a ver si se hacen caso, Sí. a ver si se miran, ¿no? Sí, es cierto. Y entonces necesitamos crear negocios que tengan sustentabilidad y sostenibilidad. Claro. Sí. No Así podemos es. dejar de ver al sector social, que es el que nos apoya en el negocio, no podemos dejar de ver a la naturaleza y que tengamos productos de calidad para que generemos y formemos gente sana y saludable, pues para enfrentar temas como esta pandemia, ¿no? Claro, totalmente. En cuestión de educación, ¿cómo puede saber una persona que está comprando un producto de calidad y bueno, o sea, digo, más allá de a lo mejor de ir con el productor, porque justo lo que nos comentabas, a lo mejor el productor puede tener una pequeña parte de ese maíz que es pues ancestral y otra parte que pues es la del gobierno. ¿Cómo puede identificar una persona ese maíz ancestral o el criollo? Mira, les voy a explicar, y me da gusto que haya mucha gente que nos vea y nos escuche. Algo bien importante, ¿no? Cuando tú llegas a Itanoni, antes de ver este espacio que está como en la ambientación de lo que es el maíz, entras y ves el comal de barro y dices, ¡ah! ¡Qué bonito! O sea, me encanta. Sí. Y entonces empiezas en una sensación, tú empiezas a tomar una postura y una sensación de agradabilidad, y empiezas a secretar serotonina, y dices, y luego ves la tortilla que se infla y dices, esa tortilla es mía porque se acaba de inflar y yo la quiero. Y entonces dices, ¿me pueden dar esa tortillita bajadita del comal? Y entonces te dan la tortilla y generalmente lo primero que hacemos es ponerle sal. La haces taco y te la comes, ¿no? Pero entonces yo te voy a decir una cosa. Antes de ponerle sal, espérate un momentito, haz tu taquito y entonces viene la siguiente experiencia de placer, ¿sí? Que es cuando le das el bocado y cuando das el primer trago, espérate 20 segundos y pon atención en qué sensación te viene en la parte trasera del paladar. ¿El retrogusto? En el retrogusto, exactamente. Si decimos retrogusto, a veces hay gente que no sabe qué es eso, por ahí digo, Sí. En la parte trasera, además es parte de la descripción, ¿no? Sí. Entonces, te pones atención en qué estás percibiendo y puedes saber si es dulce, si es amargo, si es ácido, qué te viene ahí o qué te evoca. Mucha gente dice, sabe a la casa de mi abuelita. Mi abuelita hacía unas tortillas igualitas, ¿sí? Claro. Entonces, esa sensación es como la segunda etapa de agradabilidad, y yo ahorita les quiero preguntar en este momento, ¿para qué comemos? Pues En realidad, por placer, ¿no? Creo, bueno, o sea, primero en realidad es para tener fisiológicamente. energía. Ajá, sí. Pero, bueno, creo que también la comida pues es por la experiencia, por el placer o por el gusto, ¿no? ¿Comemos para mantenernos vivos? Claro. ¿Sí? Justo. Para nutrirnos. Sin embargo, ¿para qué vivimos? ¿Para qué nos mantenemos vivos? Y lo acabas de decir, para estar placenteramente. Y entonces debemos comer con placer. Claro. Y entonces si comes una tortilla, porque además estoy hablando de sabores muy sutiles en los sabores de la tortilla, que no son como la uva o que no son como el café por la intensidad, Sí, o no que es no tan son fuerte. como la cebada, no son tan fuertes. Entonces sí tienes que hacer un alto, comerlo y decir, a ver, espérame tantito. Me supo amarguito, ¿no? Claro. Me supo acidito, me supo dulce, me supo
a flores, híjola, sabía a cacahuate, porque todas estas características les estoy diciendo las podemos encontrar en los maíces. Y entonces tú entras en una sensación, en un estado de hacer conciencia en lo que estás comiendo y entras en un estado placentero de vida. Pero entonces, ¿eso quiere decir que, por ejemplo, no todos los maíces sirven para hacer tortillas? O sea, más bien bueno, sí, pero me imagino que tienen diferentes aplicaciones en cuanto a unos son mejores que otros para cierto tipo de alimentos. Eso Bueno, es aquí en Itanoni yo lo que estoy haciendo es una selección de qué maíz para cada cosa. Ok. ¿Sí? ¿Qué maíz voy a utilizar para las tortillas de los tacos? ¿Qué maíz voy a utilizar para el atole? ¿Qué maíz voy a usar para la memela, para la tetela? ¿Por qué? Porque tienen diferentes características en términos bioquímicos y entonces hay unos que tienen mayor cantidad de un almidón y menor cantidad de otro y el otro tiene mayor cantidad de otro almidón y entonces eso le da características físicas y entonces con base en eso yo digo, a ver, este maíz me gusta para el atole y te voy a presentar un atole delicioso y este maíz te lo voy a poner en una memela, porque la memela cuando la muerdas va a estar más crocante y no se va a pegar la masa entre los dientes. Okay. Sin embargo, en las experiencias de maíz que yo hago, que son experiencias en donde probamos primero el nixtamal, después probamos la tortilla, después probamos la tostada y después hacemos una combinación con algún guiso de los que comemos en la casa. Tengo los guisos que comemos en todos lados aquí, costilla en salsa, chicharrón en salsa, huevo con chorizo. Entonces, cada una de esas tortillas lo probamos con un guiso y entonces tú eliges qué maíz te gustó más. Y entonces tú puedes decidir si el maíz negro es un poquito más masudo y se pega entre los dientes. Si a ti te gusta eso, tú puedes escoger tu memela con maíz negro. Ok. ¿Sí? ¿Qué maíz te gusta más? Escoge qué maíz quieres probar. Claro. Y el asunto aquí es hacer conciencia de lo que estamos comiendo. Okay. ¿Sí? Como una especie de cata, pero de maíz. Yo no me gusta llamarle cata, me gusta más llamarle experiencia, porque vamos sintiendo y probando los sabores en cada uno de los estadios del maíz, ¿no? Desde el nixtamal, la tortilla, la tostada. Y bueno, aquí en Itanoni tenemos el proceso de hago el proceso de nixtamalización. Ya tengo yo una concentración específica para cada uno de los maíces que manejo acá. Y la idea es que cuando pongo a cocer el maíz con la cal, cuando ya sale la masa sepa a maíz y no a cal. Claro. En muchos lados le ponen mucha cal al maíz para preservarlo y que no haya proceso de fermentación, pero entonces se va el sabor del maíz. Y entonces cuando comes te sabe a cal, no te sabe a maíz, ¿no? Y tengo aquí el molino y vamos moliendo de acuerdo conforme se va necesitando conforme se va necesitando la masa para que sea fresca y no haya un proceso de fermentación que haya pérdida, ¿no? Y bueno, finalmente no es pérdida, nada más cambian los sabores. Sí, claro. Por el proceso de fermentación, pero pues lo que nos gusta es que no se fermente, ¿no? Sí, ya no se puede utilizar en lo que están haciendo específicamente. Sí, claro, porque hay lugares, por ejemplo en Chiapas, hay un atole agrio. Ok. Entonces se deja fermentar la masa de maíz amarillo para hacer ese atole. Órale. Y es un atole muy rico, que cuando lo tomas te sabe así como a ciruela, a la ciruela roja, esa grande, ¿no? Que dices, ay, o sea, como si es maíz sabe como a ciruela, Claro, y es un sabor rico, ¿no? Y es una acidez muy rica también. Órale, qué padre. Una pregunta ahorita que comentabas de los comales de barro, y me llama la atención que son como una especie de hornos. Digo, porque tienen la parte de abajo el calor o sea, ¿por qué no utilizar los hornos, más bien los sartenes convencionales o el comal convencional bueno? En estos 20 años, yo me he dado a la tarea de hacer como observaciones muy específicas. Y entonces, en los primeros años nos fuimos por todo el estado a buscar comales, a ver cuál era el comal que más resistía, el lodo comal más resistía. Afortunadamente es el comal de aquí de Atzompa y es el que me dura un poco más. Son
son hornillas, nosotros le llamamos hornillas, inspiradas en las lorenas. Hace 20 años estaban de moda las lorenas, que son uno de los comales de lodo y arena que hacen en las comunidades. Y la idea es poner el comal de barro con la lorena, pero además también estuve haciendo observaciones, cociendo la tortilla en un comal metálico y en un comal de barro. Y es una cuestión de segundos en la que se cose un poco más rápida la del comal de barro, la del comal de metal, pero es una cuestión muy sutil en la que la tortilla nos queda un poco más cruda en la cocida en el de metal que en el de barro. O sea, ¿del centro? Sí. Y te estoy hablando de cuestiones bien sutiles. Sí, claro. Que tú dices, ay, o sea, qué exagerada. Pues a lo mejor para la mayoría podrían ser imperceptibles. Sí, no se percibe tan fácilmente, pero que hacen en mi cocina una diferencia. Totalmente. Digo, y al final del día es parte de un proceso y de un arte que se va desarrollando. O sea, como en otros productos, como en el vino, como en el café, ¿no? Claro. O sea, si aportas una barrica te da un sabor, si metes otra, pues es otro sabor completamente diferente. Así es. Oye, por ejemplo, regresando un poco al tema de los productores, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es negociar con ellos en el sentido de que estén abiertos a, pues digo, al final lo que nos contabas es que ellos siembran eso pues para su autoconsumo. Entonces si uno llega y le dice, oye, yo te quiero comprar, entonces produce más. No sé qué tan celosos sean en ese sentido. Hay unos muy, muy celosos, pero tiene mucho que ver con el feeling también que les llegas, ¿no? Claro. La gente de campo es muy sencilla y una vez que te abren su corazón, te entregan todo. Te entregan todo, 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 todo. Y el año pasado me dijeron, doña Gabriela, ya no va a haber maíz para usted porque con lo de la pandemia ya no va a poder entrar el maíz de Diconsa y entonces ya no quieren vender su maíz. Nadie va a vender su maíz. Y yo dije, o sea, no me hagan eso. ¿Cómo crees? No me hagan eso, o sea, díganme, espérenme tantito. Pero eso me lo vinieron diciendo más o menos como en el mes de agosto y septiembre. Y entonces, en el mes de febrero yo ya tenía aquí una cantidad enorme de maíces que ya me habían traído el año pasado. Antes de que cerráramos, todo este espacio lo tenía yo lleno de maíz. Y yo dije, cuando nos dijeron, van a cerrar, yo dije, ¿qué voy a hacer con tanto maíz? Afortunadamente ya se está vendiendo, ya tenemos silos vacíos, mira. Que ya se van a volver a llenar. Pero sí cuando me dijeron, ¿sabes qué? O sea, no te vamos a vender este ciclo porque por la pandemia cerraron, no hay maíz que podamos más que aprovechar lo que hemos sembrado. Y yo confío mucho en el maíz, en el Dios del maíz, y yo creo que el maíz me ama, me quiere, me protege. Y si tenemos más maíz. Okay. Y si nos están vendiendo más maíz, yo creo que pues ya tengo tantos años con ellos que no me van a dejar sola. Claro. Sí, una relación ya también bastante estrecha, claro. ¿no? Sí, y me llevo bien con ellos. Y sí me han asustado, pero ya vinieron y me dijeron, entonces, ¿qué? Necesitamos dinero para muertos. ¿Cuánto maíz quieres? ¿Verdad? Solo que ya es más caro, no importa. Claro. No importa. Pues al final del día lo valen, ¿no? Y Así es es un producto. Vaya, hay una. Bueno, más que una tendencia, creo que es como el amor al producto, ¿no? O sea, de incluso respetar a la gente que está haciendo pues el proceso de cultivo, de cosecha, de todos estos productos. O sea, y bueno, y a lo mejor también hay un poco la tendencia de eliminar al intermediario, ¿no? O sea, que es donde se queda la mayor parte de la utilidad para el productor. Sí, y precisamente esto que estás diciendo, esa es la sustentabilidad y la sostenibilidad. ¿Sí? Ese es el cuidado del proyecto que tiene Itanoni con respecto a la producción de los productores, al respeto a los productores y a su producción. Claro. Ese es justo, porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y qué es eso de sustentabilidad y de sostenibilidad? ¿Qué palabras son esas? Es eso que acabas de describir ahorita, ¿no? Claro. Es el respeto que tenemos por lo que producen la gente en el campo y por el equilibrio que hay y por el respeto a la naturaleza y por la fe que tenemos en el maíz
y en la gente, ¿sí? Porque, como te decía yo, ese cuidado que tenemos con los productores y ese abrir ese corazón, o sea, si te abren su corazón, hay que tener mucho cuidado y proteger ese cariño que te dan, Claro. ¿sí? Porque te entregan todo. Y para ellos todo es comer, porque cuando llegas a la comunidad te dicen bienvenido y empiezan, cómele. Entonces empiezas a comer y no puedes decir que no, porque es la manera en que demuestran su amor. Su afecto. ¿Sí? Y entonces hay que tener respeto por esta comida, porque es eso lo que yo traigo aquí. ¿Sí? Claro. Y entonces Itanoni es la puerta en la que la gente de la ciudad puede darse una vueltecita al campo. Claro. Con ese respeto y con esa honra a la gente del campo y a lo que es el maíz. ¿Y tiene planeados más proyectos hablando gastronómicamente? Pues fíjate que sí, pero ya pasaron 20 años. Y yo espero que ya dentro de poco tiempo pueda como, si no abrir más Itanonis, por lo menos hacer otros proyectos parecidos, invitar a otras personas a que se sigan sumando. Ya hay muchos, no muchos, ya hay varios, y yo quisiera que fuéramos muchos y que fuéramos como esta parte de honrar y darle su lugar a cada maíz en cada parte de la República y de Mesoamérica. Porque sí es bien importante, y estoy realmente preocupada porque yo creo que es muy importante darle su lugar al maíz en cada espacio que hay en México y en Latinoamérica. Claro. Bueno, no sé si lo ha pensado, en cuál sería la forma más fácil a lo mejor de crecer el concepto de Itanoni. Poner más sucursales o allegarse de capital para poner más sucursales, o bien hacerlo como una especie de franquicia donde a lo mejor se pudiera utilizar el maíz de cada región. Mira, tenemos el estudio de franquicia para Itanoni, ya está todo el estudio hecho. Sin embargo, este respeto y este equilibrio con la producción es muy importante. Sí. Yo creo que yo necesitaría un equipo de ingenieros agrónomos que primero entiendan mi concepto, uh-huh, que entiendan o que obedezcan sin preguntar y que hagan lo que les digo, para que vayan con los productores y les pidan este excedente, que se les apoye a hacer una producción masiva de estos maíces, porque como yo les decía en un principio, estos maíces los reproducen de manera poquita, ¿no? O sea, yo solo 3 surcos, ¿no? Pues siémbrate 6. Entonces tendría yo que decirle, a ver, entonces en lugar de 10 surcos, siémbrate los 10 que tienes de este maíz. Tendría yo que tener el dinero suficiente, tendría yo que tener una o sea, es un megaproyecto, ¿me explico? Tendría yo que tener una bodega muy grande con la que pudiera yo tener, acopiar el maíz para poderle dar a cada una de los lugares de franquicia y pudieran hacer replicar lo que hacemos aquí en Itanoni. Entonces, sí ha estado siendo un poco mucho trabajo el que yo he tenido, y como que necesito como que alguien que me eche la mano en esta parte. Sí, claro. Para poder hacer y poder replicar toda esta experiencia que yo tengo con respecto al maíz desde hace 20 años. Claro, sí. Que bueno, al final, a lo mejor parte de la inversión de la franquicia podría ser justo como ese desarrollo, ¿no? De bueno, a ver, se tienen que ver qué especies endémicas hay en la región donde lo vas a abrir. Tienes que tener a lo mejor una bodega donde puedas almacenar los hilos, y el concepto del negocio tiene que tener estas características así, los productos van a ser así. O sea, a lo mejor se puede ir estructurando de esa manera. Digo, si al final del día es un equipo grande de gente. O sea, conforme lo vas diciendo, conforme lo vas platicando, te vas dando cuenta. Y es algo que me pasa, porque yo finalmente digo, bueno, si aquí ya copio 5 toneladas, igual en otro espacio así otras 5, pero para eso necesito ir a tal comunidad y hablar con fulanito y con sutanito, y entonces así, ¿ya qué hora lo voy a hacer? O me dedico aquí al restaurante, o me voy al campo, o qué hago, ¿no? O sea, te das cuenta de repente que es así como que tendría que ser como un programa de gobierno en donde la gente sea honesta realmente. Claro. ¿Sí? Porque hay muchos lugares en donde te dicen, yo vendo maíces criollos, y cuando yo he ido y los he probado digo, híjole,
Decepción. O sea, sí, porque entonces es cuando yo digo, y me gusta decirle a la gente, cuando te comas una tortilla, cómela con conciencia, porque son sabores muy sutiles. Entonces huélela, ¿no? Y dale el primer bocado, pruébala, y cuando des el primer trago, entonces espérate a ver qué es lo que estás comiendo, ¿no? Claro. A ver qué es lo que, si realmente te sabe algo. Y hace rato les iba yo a comentar, tengo un maíz de la zona de la Mixteca, que es un maíz rojo, que cuando haces la tortilla y se quema un puntito, se amarga toda la tortilla. Pero es un amargor muy rico, pero no es el sabor del maíz. Okay. ¿Sí? Y te comes la tortilla, y a mí me gusta mucho ese sabor porque es como quemadito, y te queda un sabor rico en el retrogusto, pero no es el sabor del maíz. El sabor de ese maíz es un maíz floral, como perfumado, como muy fresco, rico, ¿no? Ok. Entonces Sí, cambia completamente. Cambia completamente, o sea, te sabe, es un amargor así rico, pero yo ya sé que ese no es el sabor del maíz, se quemó, Sí, claro. ¿no? Y entonces hay que tener como ese cuidado de lo que estás comiendo. Claro. Justo le quería preguntar, ¿cómo equilibra la parte del restaurante? Porque al final un restaurante es un negocio súper absorbente, con la parte de la investigación, con la parte de seguir desarrollando por otro lado todo lo que es el maíz, sin perder de vista pues, su restaurante, ¿no? Que al final es el proyecto que ahorita es lo que Mira, Bueno, ahorita y desde hace 20 años. Bueno, sí, ahorita es, te voy a decir, del 21 al 24 nos invitaron a dar una conferencia en Saltillo en el marco internacional del Día del Libro, de la Feria del Libro, y me fui 3 días. Y entonces yo pues soy católica, tengo mucha fe, y me paré así enfrente del restaurante, le dije, Diosito, ahí te haces cargo, que yo ahorita vengo. Y conforme va saliendo las cosas, o sea, sí, hay momentos que he tenido como una estructura y he tenido como, a ver, te quedas y vas a hacer esto, pero hay momentos en los que no he tenido a quién le digo te quedas, y entonces es así como que, ahí vengo, y me tapo los ojos, los oídos, y cuando regreso digo, a ver, ¿qué pasó? Y entonces resulta que está todo armado de una manera sistemática que aguanta 3 días estar solito. sí, claro. Y no ha habido ningún desperfecto. Y entonces digo, ay, qué bueno que tenemos 20 años este mismo sistema y nos aguantó estos 3 días, ¿no? Pero sí, han habido momentos difíciles, pero pues cuando tú haces las cosas con mucho cariño, pues aquí Sí, estamos funcionan. desde hace 20 años, ¿no? Claro, Sí, totalmente. Sí, cómo no. Entonces, sí, y bueno, finalmente hay cosas que ya son parte tuyas, y por ejemplo, voy a algún lado y me pasan una tortilla, o veo una mazorca, o voy en el campo, o voy en la carretera y voy viendo ahí, ¿no? ¿No? Ah, mira, aquí venden este maíz, mira, aquí hay este otro, ¿no? Y entonces voy dándome cuenta de lo que, y voy probando, ¿no? Voy haciendo esta experiencia de probar y esperarme a ver a qué me sabe, ¿no? Y cómo estuvo. Y entonces cuando vas haciendo conciencia, te vas volviendo más, detectas más todo lo que pruebas. Sí, Y es totalmente. más curioso, entiendo, ¿no? sí. También. Sí. Te voy a decir, tengo la experiencia de que tengo familia en Campeche, entonces voy a Campeche cada año, y yo dije, necesitamos traer maíz de Campeche. Me gustaría saber, porque la península tiene una composición social especial. Hubo mucha influencia todavía europea ya, y por eso se come el queso de bola relleno y muchas cosas así. Y el pan francés, y entonces ¿en dónde queda el maíz? Y sí se come maíz, pero es más harina de maíz la que se ha comido últimamente. Y voy con una prima mía que es investigadora, nos vamos a la región de los Chenes y buscando maíces criollos de esa zona, y la gente en el campo decía, no hay, y no hay, y no hay, y no hay. Y yo decía, a ver, ¿cómo vamos a hacer para que la gente entienda de qué estamos hablando o nos comparta, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Y yo llevaba unas tostadas de aquí de Oaxaca de maíz negro y me las como, siempre me las paso comiendo tostadas. Y entonces yo dije, mis tostadas. Y nos bajamos en una población y bajé mis tostadas y me las empecé a comer. Y la señora se me quedó viendo y le dije, mire, pruebe mis maíces, esto es lo que hay en Oaxaca.
Y entonces probó el maíz y dijo, pues yo también tengo. Y se metió corriendo y sacó sus mazorcas y dije, tenían que caer de alguna manera, Sí, ¿no? claro. Y entonces sacó las mazorcas y tienen maíces de muchos colores, pero no lo siembran. O lo siembran a escondidas o poquito y su consumo es muy, muy, muy bajo. No reducido. Sí, aquí por lo menos para autoconsumo anual. Allá no, allá es por si sale un elote, por si puedo desgranar 10 mazorquitas, o sea, casi no lo siembran, Ok. ¿no? Entonces hay zonas en las que ir a hacer el rescate, hay que ir a hacer el rescate, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Y bueno, no sé si ahondamos mucho en eso, pero como digo, o sea, sí nos dijo que como restauranteros a lo mejor deberíamos de ir o recurrir a los productores que tenemos más cerca, pero ¿cómo podríamos también aprender a manejar el maíz? Porque yo creo que no, o sea, no es tan fácil. O sea, digo, a pesar de que es algo ancestral, no yo creo que no todos tenemos como el conocimiento, ¿no? Del manejo adecuado. Bueno, seguramente hay mucha gente que ni siquiera sabe qué es nixtamal, ¿no? Sí. O sea, Por supuesto, o sea, por supuesto. Por supuesto que hay gente que me dice, ¿y la harina del maíz de dónde la traes? ¿No? O sea, no es harina de maíz, es que aquí está el grano. ¿Cómo el grano? O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿De dónde sale? ¿Qué no sale de la harina? La tortilla no sale de la harina. La harina sale del grano, ¿no? Y entonces, te voy a decir, por eso decía yo que el maíz es como, estamos en nuestro punto óntico, no vemos lo que tenemos. Es tan familiar que no le decimos te queremos, que no le hacemos caso y no lo vemos, no lo miramos. Y entonces es como esta parte de preguntar, a ver, ¿qué diferencia hay entre un elote y una mazorca? Claro. Y entonces se quedan viendo así como que el elote me lo como con mayonesa y con chile, ¿no? ¿y la mazorca de dónde viene? Y la mazorca, no sé qué es la mazorca, ¿no? Y entonces la única diferencia es el estadio, ¿no? El elote es la fruta fresca y la mazorca es esa misma fruta pero seca. Claro. Y entonces, ¿de dónde sale la masa? De la mazorca, ¿sí? Porque la mazorca entonces es el embrión viable para poder sacar una planta igual a la mazorca de la que la estamos sacando, ¿no? Y entonces, ahora sí que me voy a desviar un poquito. Itanoni quiere decir flor del maíz, pero el maíz no tiene flor. Los maíces, la única flor que tienen es este restaurante. Este restaurante es la flor del maíz. La espiga de la planta de la milpa es el aparato reproductor masculino. Y los pelos del elote son el aparato reproductor femenino. Y entonces un grano de polen o un polen, una partícula de polen en un pelo de elote es un grano de maíz. Entonces en una mazorca todos son hermanos. Claro. ¿Sí? Eso es como la parte fundamental que tenemos que aprender, ¿sí? Ahora, esa mazorca seca, para que la podamos comer y podamos asimilar todos los aminoácidos que tiene, que son la niacina, la tiamina, el triptófano, que nosotros no producimos de manera natural y que necesitamos obtenerla con alimentación, solamente la podemos aprovechar si ponemos el maíz a cocer con cal o con ceniza, o había una piedra, no sé si es el tequesquite, no me acuerdo cómo se llama esa piedra, con la que anteriormente se ponía a cocer el maíz. Y la idea es que al cocer el maíz con la cal o con la ceniza o con esa piedra, se rompa la cutícula del grano para que nosotros podamos aprovechar esos aminoácidos del maíz. Ok. Entonces el proceso de nixtamalización es muy importante porque nosotros vamos a aprovechar la nutrición del grano en su totalidad si se rompe esa cutícula. Y entonces podemos aprovechar el grano con la masa, ¿sí? Hay productos como el atole, hay atoles que no se necesitan nixtamalizar, que se pone a cocer nada más, después se muele, se le quita toda la cascarilla y se hace el atole. Pero en la mayoría del maíz tenemos que llevar a cabo el proceso de nixtamalización para poderlo absorber. Ahora, cuando los españoles se llevaron el maíz a Europa, que no se llevaron el proceso de nixtamalización
comenzaron a tener una enfermedad a la que se le llama pelagra, que es una especie de psoriasis. Ok. Entonces se empezaron a despellejar como si fuera sarna. Sí, claro. Y se lo atribuían a que se comían el grano de maíz sin nixtamalizar. Y sí, dejaron de comer maíz y dejaron de tener pelagra, ¿no? Ok. Entonces es muy importante hacer el proceso de nixtamalización, aunque en Sudamérica muchas veces no lo hacen. Sí, claro. Pero ellos ¿por qué no se enferman entonces? ¿Quién? En Sudamérica. Porque tampoco viven del maíz como nosotros. Ok. O sea, Bueno, sí ya lo comen más pan, tubérculo, comen ¿no? más Ajá. papa, Sí. ¿no? Sí, claro. Más yuca, Sí. ¿no? Comen, o sea, la alimentación de ellos a nosotros es fundamental el maíz. Sí, el maíz. O sea, desde el proceso de desarrollo nutricional que les hablaba en un principio, ¿no? claro. La milpa es indispensable. Y cuando veo yo eso, a veces pienso, a ver, ¿quién es más rico? ¿Los que vivimos en la ciudad o ellos que ya tienen asegurada su comida Sí. Sí. de por vida? O sea, somos ricos con respecto a qué y somos pobres con respecto a qué. Claro, totalmente. Qué interesante. ¿Ha pensado en hacer algún curso o algo así para, pues, como ir difundiendo este conocimiento? Hasta ahorita la forma de difundir todo esto es así, platicando. Me lleno de trabajos y Sí, actividades. de actividades que así como hacer un curso en forma no. Pero además cuando digo voy a hacer un curso se me olvida todo, entonces prefiero que me pregunten porque así entonces sí, Claro. ya me acordé de que me están hablando. Sí. Porque cuando digo voy a escribir, luego estoy así como, ¿y qué escribo? Y escribo 3 renglones y estoy así como que se me olvida, ¿no? Entonces prefiero así como que me vayan preguntando para que yo me vaya Soltando. acordando y Claro. soltando. Y yo creo que algún día voy a grabarlo para después. Sí, bueno, y Escribirlo. es que aparte son años de investigación o sea, pues de todo el proceso del maíz, ¿no? Y yo te voy a decir una cosa, yo creo que sí es investigación, por supuesto, pero más que de investigación es como de vivir con el maíz. Claro. Y de honrar al maíz, ¿sí? Y de respetar el restaurante y de darle su lugar a mi lugar de trabajo y de honrar el lugar del que vivo. Claro. Sí, ¿No? totalmente. Porque finalmente es parte de la sustentabilidad y la sostenibilidad de mi proyecto. Sí, totalmente. El tema es que sí, más gente debería de saber esto. Sí. Pues sí, pero Había un estudio que estaban haciendo con la Universidad de Georgia y bueno, con sí. la UNAM, ¿no? La caracterización sensorial. Ok. Esa caracterización sensorial es la que trabajé con Patti Severiano y con Gaby Sánchez Brambila. Son 2 doctoras que trabajan con el análisis sensorial de los alimentos, y con mi gran y querido amigo Enrique López Aguilar, que es el dueño de la finca Chelín, que es catador Q-Grader y que sabe muchísimo, y con él hemos hecho esta caracterización sensorial. ¿Qué es Q-Grader, perdón? Q-Grader es el nivel más alto de los catadores. Ok. Es un grado, el grado Q de catación de café. Ok. Y es uno de los ok, mejores ya. aquí en el país. Ujú. Órale. Entonces, ese trabajo lo hemos hecho con él y con Gaby y con Patti. Órale, qué padre. Qué padre. O sea, ¿piensan hacer una experiencia como usted o ya se hizo una experiencia con base al trabajo que han hecho? Pues hemos hecho, es la experiencia que te decía yo, la experiencia que les comentaba hace rato, en la que probamos en los diferentes estadios el Del maíz, ¿no? maíz, En, ok. en nixtamal, en tortilla, en tostada. Y con Enrique elaboramos un cold brew Ok. de maíz con café, Órale. Qué interesante. maíz, café y jarabe de agave. ¿Ese lo venden aquí? Pues nada más lo preparo cuando voy a hacer la experiencia, ok. porque si no me lo termino tomando yo todo siempre y no se vende mucho. Y entonces hay que cuidar la figura, porque si no van a decir, mira, el maíz engorda, entonces no puedes ir a ese restaurante. Y no es cierto, el maíz no engorda. Claro. ¿No? Es con qué lo acompañas y cómo te lo comes. Claro. Sí, y para la experiencia que tiene que, o sea, para venir a hacer esa experiencia ¿Cómo lo o a pueden tener esa probar? experiencia, ¿cómo puede hacer la gente? Podríamos juntar grupos de 10 o 15 personas. Ok. Y con eso yo me preparo y entonces ya podemos hacer la experiencia. Ok. Necesitamos un tiempo como de 1 hora y media. Ok. Sí, Más o menos entonces con vamos- cuánto tiempo de anticipación habría que avisar. Pues unos 4 días.
Ok. Sí, para que yo pueda poner el nixtamal, pueda hacer las tostadas, ¿no? Y pueda prepararme para esa experiencia. ¿Ahorita solo es sobre demanda o tienen alguna fecha donde anuncien vamos a hacer? Mira, esta ahorita experiencia? es sobre el tiempo que tengo libre y la gente que se deja. Claro. Sí, porque sí he estado así como... Yo decía hace rato, les decía a los amigos que vinieron, no me gusta la grilla, pero estoy metida hasta acá. Entonces, y me metí hace unos cuantos días y entonces estoy así como que espérenme tantito, yo me quiero salir de aquí y no sé cuánto tiempo esté yo metida ahí, pero espero ya empezar a hacer más seguidas estas experiencias. Sí, se escucha muy Porque interesante. sí, pero además es muy importante porque es la manera en que yo puedo pues compartir esto que sé. Claro, Sí. ok. ¿No? Está padrísimo. Pues sí tengo más preguntas, pero no la quiero entretener más. Sí, igualmente. Muchas gracias por el tiempo, por todo lo que nos compartió. La verdad es que está bien interesante y bueno, pues ojalá que... Sí, que la gente se anime a venir a aprender, a conocer, porque es algo importante de Muy nuestra importante. cultura y Sí. aparte, o sea, a nivel humano es todavía más importante. Sí, claro, y están todos invitados a venir a hacer esta experiencia y yo creo que si me presionan me voy a apurar. Ok, entonces presionenla. ¿Dónde te pueden encontrar? Estamos en Belisario Domínguez 513 en la Colonia Reforma, entre Jazmines y Amapolas, aquí en Oaxaca. Nuestro número telefónico es el 951-205-2282. Es Itanoni Oficial en todas las redes. Ok, perfecto. Y ahí pueden ver algunas cosas nuestras. Muy bien, excelente. bien. Muchísimas gracias muchas por gracias. invitarme. por el tiempo y por la invitación. No, pues gracias a ustedes, de veras. Gracias. Bueno, pues ya saben, vengan a visitar el restaurante Itanoni. Y déjanos aquí en comentarios saber si quieren vivir la experiencia o escríbanle directamente a la cuenta de la chef. Y pues nos estamos viendo en el siguiente episodio.